Imagina por un instante que el día de tu muerte llega sin aviso. Cierras los ojos aquí en la tierra, y los abres en la eternidad, frente a un Dios santo que ve lo más profundo de tu corazón. En ese momento, no importará cuánto dinero tuviste, qué posición ocupaste o cuántas personas hablaron bien de ti. Lo único que brillará o condenará será la verdad de tu alma. Y es ahí donde muchos se sorprenden, porque pensaron que la humildad era mostrarse frágiles, esconder talentos o callar siempre para no incomodar. Pero la eternidad no se impresiona con apariencias. La eternidad mide con la balanza del corazón, y ante esa balanza, toda falsa modestia se desvanece como humo. La humildad verdadera no es el disfraz de la timidez ni el silencio de los cobardes, es la llave que abre las puertas de la gracia de Dios. Es una condición interna que define si caminamos con Él o si estamos atrapados en el espejismo del orgullo. Y aquí hay una verdad incómoda. Puedes servir en la iglesia, conocer versículos de memoria y aún así estar viviendo en soberbia, creyendo que tu entrega te hace mejor que los demás. Ese orgullo espiritual es más letal que el pecado visible, porque se disfraza de piedad mientras corroe el alma en secreto. Quiero hacerte una invitación muy seria. Quédate hasta el final de este video, porque voy a revelarte un secreto espiritual que transformará la forma en que te acercas a Dios y que puede marcar la diferencia entre una fe superficial y una vida cristiana auténtica. No es un consejo motivacional, no es una fórmula humana, es un principio eterno que está en la palabra y que pocos se atreven a predicar. Si decides escucharlo, puede que hoy tu relación con Dios cambie para siempre. La humildad no es un adorno religioso ni un papel que representamos, es el terreno donde germina la gracia, el punto de quiebre donde el yo se rinde para que la gloria de Dios pueda habitar. Cuando hablamos de humildad, muchos piensan en alguien débil, sin voz, resignado a aceptar lo que otros decidan. Pero esa no es la humildad bíblica. La humildad de la que habla la palabra no es cobardía ni apatía, sino valentía espiritual. Es reconocer que sin Dios nada somos, y, al mismo tiempo, saber que con Él podemos levantarnos en medio de cualquier adversidad. La humildad no te roba dignidad, al contrario, te devuelve la identidad correcta. Hijo de Dios, dependiente de su gracia, sostenido por su mano. Jesús lo mostró con claridad cuando lavó los pies de sus discípulos. El Rey del universo se inclinó para servir, y en ese gesto reveló que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir con amor. Esa escena rompe toda lógica humana, porque nos enseña que la humildad no es rebajarse para que los demás nos pasen por encima, sino bajar voluntariamente para levantar a los que están caídos. El humilde no se esconde, el humilde actúa, ama y sirve desde un corazón que ya no necesita reconocimiento. El orgullo, en cambio, es un ladrón silencioso. Te hace creer que tu valor depende de cuánto saben los demás de ti, de cuán visto eres, de cuántos aplausos recibes. Pero la humildad desmonta esa mentira, y te recuerda que el único aplauso que importa es el del cielo. Y ahí está la paradoja. Cuando eliges humillarte, cuando decides no vivir para tu propia gloria, es entonces cuando Dios te mira con agrado y derrama sobre ti su favor. Pregúntate con sinceridad, ¿sirves porque amas o porque esperas ser visto? ¿Tu entrega es un reflejo de Cristo o una forma de alimentar tu ego disfrazado de fe? El orgullo espiritual es una trampa tan sutil que puede atraparte incluso cuando crees estar haciendo todo bien. Surge cuando miras a los demás desde arriba, cuando piensas que tu oración es más poderosa, que tu conocimiento es más profundo, o que tu caminar con Dios es más valioso que el de los otros. Esa soberbia es peligrosa porque no siempre se nota en palabras, a veces se esconde en la actitud, en el pensamiento secreto que susurra, yo estoy en un nivel más alto. Pero recuerda lo que dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Si Dios mismo se pone en contra de los altivos, ¿qué esperanza queda para quien vive de esa manera? La humildad verdadera nace cuando reconoces que todo lo que eres y todo lo que tienes proviene únicamente de Él. No se trata de negar tus dones ni tus talentos, sino de entender que son regalos, no medallas. Que cada victoria, cada logro y cada paso firme ha sido posible porque el Señor lo permitió. Esa conciencia rompe el orgullo y abre la puerta a una vida agradecida y libre.
El orgulloso busca ser exaltado por los hombres, pero el humilde sabe esperar el tiempo de Dios, porque ha comprendido que la verdadera exaltación no se encuentra en un escenario, sino en el lugar secreto donde el Padre ve lo escondido y recompensa lo fiel. Job lo entendió cuando, aun después de perderlo todo, dijo: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Sus palabras no fueron resignación, fueron rendición, fruto de un corazón que se sabía totalmente dependiente de su Creador. Y es allí donde la humildad se vuelve una fortaleza, cuando incluso en la pérdida puedes levantar tus manos y seguir adorando. La humildad es un terreno que solo puede cultivarse en medio de procesos. No se aprende en un día, ni se adquiere por escuchar un buen sermón. Se forja en la fragua del dolor, en la incomodidad de las pruebas, en esos momentos donde tus fuerzas no alcanzan y entiendes que necesitas a Dios más de lo que necesitas respirar. Es allí donde tu orgullo se quiebra, donde el yo pierde poder, y donde tu corazón comienza a reconocer que la única roca firme es Cristo. Jesús dijo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Él no estaba invitando a copiar gestos externos, sino a abrazar una disposición interior. Ser humilde de corazón es mucho más que hablar con tono suave o actuar con falsa modestia. Es permitir que el Espíritu Santo moldee tu carácter hasta reflejar el corazón de Cristo. Esa mansedumbre no significa debilidad, sino poder bajo control, dominio propio que nace del amor, y una fuerza que no busca imponerse, sino edificar. El mundo admira a quienes se imponen, pero el reino de Dios exalta a quienes se rinden. Y es curioso, cuanto más te humillas delante del Señor, más fuerte te vuelves para enfrentar la vida. Porque la humildad no te hace menos, al contrario, te conecta con la plenitud de aquel que lo llena todo. En el reino, la escalera hacia arriba siempre comienza descendiendo. Déjame preguntarte algo que tal vez nunca has considerado. ¿Qué área de tu vida Dios está usando ahora mismo para quebrar tu orgullo y enseñarte a depender de Él? Escríbelo en los comentarios, quiero unirme a ti en oración. El verdadero problema es que muchos confunden humildad con invisibilidad. Piensan que ser humildes es quedarse callados cuando deberían hablar, esconder lo que Dios les dio o vivir como si no tuvieran valor. Eso no es humildad, es miedo disfrazado. El Señor no te llamó a enterrar tus talentos ni a esconder tu luz debajo de la mesa. Él te llamó a brillar, pero con un corazón que sabe que toda gloria le pertenece solo a Él. La falsa modestia puede sonar piadosa, pero en realidad es otra forma de orgullo, porque coloca la atención en el yo, en lo poco que soy, en lo débil que me muestro, en lo limitado que digo ser. El humilde no se centra en sí mismo, ni para exaltarse ni para rebajarse. El humilde centra su mirada en Dios. Mira a Cristo. Él nunca negó quién era. No caminaba diciendo: no soy el Hijo de Dios, no soy el Mesías, no soy el pan de vida. Al contrario, lo afirmó con autoridad, pero siempre en dependencia del Padre. La verdadera humildad no niega la identidad, la afirma en obediencia. Cuando Jesús se despojó y tomó forma de siervo, no dejó de ser el Hijo amado, no perdió su esencia divina, simplemente decidió usarla para amar, para servir y para salvar. La falsa humildad limita, encadena, reduce el propósito. La humildad real libera, expande, abre puertas que el orgullo nunca podrá abrir. Porque cuando entiendes que todo proviene de Él, no tienes miedo de avanzar, de dar frutos, de crecer, porque sabes que tu éxito nunca será tuyo, siempre será de Dios. Así, la humildad deja de ser un peso que te aplasta y se convierte en alas que te elevan hacia tu destino eterno. Hay un misterio profundo en las palabras de Jesús: el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. El mundo lo entiende al revés. Quien se exalta, quien se impone, quien pisa fuerte, parece ser quien logra más. Pero en el reino de Dios, la ley es distinta. Allí no triunfa quien corre más rápido ni quien grita más fuerte, sino quien sabe arrodillarse en secreto, quien renuncia a la necesidad de ser visto, quien se vacía de sí mismo para ser lleno del Espíritu. La humildad es un camino estrecho, y por eso tan pocos lo eligen. Requiere morir al ego una y otra vez, dejar de pelear por el primer lugar, soltar la necesidad de controlar. Y aunque duele, esa rendición abre las compuertas del cielo.
La exaltación que proviene de Dios no se mide en aplausos ni reconocimientos, se mide en la profundidad de tu comunión con Él, en la autoridad que recibes en lo secreto, en la paz que no depende de circunstancias. El orgulloso teme ser olvidado, pero el humilde sabe que Dios jamás olvida a los suyos. El orgulloso lucha por sostener su imagen, pero el humilde descansa porque sabe que es amado sin condiciones. Esa es la paradoja gloriosa. Cuando menos buscas tu propia gloria, más brilla la gloria de Dios en tu vida. Y quizás esa es la pregunta que arde en tu interior. ¿Estás dispuesto a ser desconocido por los hombres, con tal de ser conocido íntimamente por el cielo? El orgullo no siempre se manifiesta en palabras altivas o gestos evidentes, a veces se esconde en la comparación silenciosa, en esa voz interna que dice: yo oro más que él, yo sirvo más que ella, yo merezco más reconocimiento. Esa es la raíz más peligrosa, porque mientras los ojos humanos te ven fiel, Dios conoce si en tu corazón lo haces por amor o por vanagloria. La humildad, en cambio, libera de esa carga, porque ya no necesitas demostrar nada, ni competir, ni compararte. Simplemente vives para agradar al Padre. Jesús enseñó que el mayor en el reino de los cielos es como un niño. ¿Qué significa eso? Que el humilde vive en confianza, en sencillez, sin pretensiones. Un niño no calcula si será aplaudido o no por correr hacia los brazos de su padre, simplemente corre porque sabe que será recibido. Así debería ser nuestra fe, una entrega que fluye sin estrategias, un amor que no busca aplausos, una obediencia que nace de la certeza de que somos hijos amados. El orgullo espiritual te encierra en una jaula invisible, donde nunca es suficiente lo que haces, siempre quieres probar que vales más. Pero la humildad te recuerda que ya eres suficiente en Cristo, que tu valor no depende de logros ni de ministerios, sino de la cruz. Por eso, quien vive en humildad descansa, mientras quien vive en orgullo siempre está inquieto, comparándose, defendiéndose, justificándose. ¿Alguna vez te has descubierto sirviendo más para ser visto que para agradar a Dios? Escríbelo en los comentarios. Quiero acompañarte en oración para que Él renueve la intención de tu corazón. La humildad no se mide en palabras dulces ni en gestos de aparente mansedumbre, se mide en la disposición del corazón cuando nadie te observa. ¿Qué haces cuando no hay cámaras, cuando no hay púlpito, cuando no hay aplausos? Allí se revela tu verdadera esencia. El humilde obedece en lo secreto con la misma pasión que en público, porque sabe que no sirve a los hombres, sino al Dios que todo lo ve. Esa coherencia interior es lo que da autoridad espiritual. Moisés es un ejemplo de esto. La Escritura dice que era el hombre más manso de la tierra, pero no porque fuese débil o indeciso, sino porque entendía que su fuerza y su llamado no provenían de él mismo. Guiar a un pueblo rebelde por el desierto requiere más carácter que orgullo, más dependencia de Dios que autosuficiencia. La mansedumbre de Moisés no era pasividad, era la fuerza de un corazón sometido a la voz del Señor. El orgullo, en cambio, siempre busca reconocimiento. No importa cuánto sirva, siempre se preguntará: ¿quién lo notó? ¿Quién lo valoró? Y cuando nadie aplaude, se frustra. Pero el humilde ha aprendido a vivir bajo otra lógica: mi Padre me ve, y eso basta. Esa certeza rompe las cadenas del ego, y abre espacio para que la gloria de Dios se manifieste sin estorbos. Porque solo quien se ha vaciado de sí mismo puede ser vaso limpio en las manos del alfarero. La humildad no es un destino al que llegas, es un proceso continuo de transformación. Cada día el Señor nos invita a morir un poco más al yo, a rendir la necesidad de tener la razón, a soltar el afán de defender nuestra imagen. Ser humilde es un aprendizaje diario, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en las conversaciones más pequeñas. En cada circunstancia, surge la oportunidad de elegir entre orgullo o rendición. El apóstol Pablo lo expresó en Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, antes bien, con actitud humilde, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese versículo es una espada que corta el ego, y una semilla que siembra una nueva forma de vivir. Ver al otro como superior no significa despreciarte, significa honrarlo, reconocer el valor que Dios le ha dado y recordar que todos somos necesitados de gracia. El orgulloso mide a los demás para sentirse mejor consigo mismo. El humilde, en cambio,
se alegra del triunfo ajeno, porque sabe que todos corremos hacia el mismo cielo. Y aquí se revela un principio poderoso. La humildad crea unidad, mientras que el orgullo siempre divide. Allí donde hay contiendas, celos y rivalidades, hay soberbia disfrazada. Pero donde reina la humildad, el Espíritu Santo se mueve con libertad. Quizás es por eso que en tu vida ciertas puertas no se abren aún, no porque Dios no quiera bendecirte, sino porque primero necesita enseñarte a doblar tu orgullo, para que puedas sostener la gloria que vendrá. La humildad también se prueba en la manera en que respondemos al sufrimiento. Cuando todo va bien, es fácil parecer espiritual, pero cuando llegan las pérdidas, las traiciones, las temporadas de silencio, allí se revela si confiamos en Dios o en nuestras propias fuerzas. Job nos enseñó que incluso en medio de la ruina y el dolor, el corazón humilde puede levantar un cántico de adoración. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. No fueron palabras de resignación, fueron palabras de fe que nacieron de un espíritu quebrantado y dependiente. El orgullo, en tiempos de prueba, se revela como impaciencia, enojo y queja. Pero la humildad aprende a esperar, a guardar silencio cuando Dios guarda silencio, a confiar en que su plan es más grande que nuestro entendimiento. Esa confianza no se construye de la noche a la mañana, se edifica en el fuego de la adversidad. Y aunque duela, ese proceso purifica, como el oro en el crisol, dejando un corazón más limpio y una fe más firme. La humildad no niega el dolor, pero lo atraviesa con la certeza de que cada lágrima sembrada en obediencia producirá una cosecha de gloria. Y esa verdad incomoda, porque nos confronta con nuestra tendencia a huir de lo que duele. Sin embargo, el humilde entiende que detrás de cada quebranto hay una oportunidad para conocer más íntimamente al Dios que restaura. Así, la humildad no solo se vive en los altares de victoria, sino también en los desiertos donde nadie aplaude, y aún así elige seguir confiando. La humildad no es una emoción pasajera ni un estado de ánimo, es una decisión diaria de vivir conforme al carácter de Cristo. El apóstol lo describió con palabras profundas, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Filipenses 2:7. Esa es la esencia, despojarse, vaciarse del yo, del deseo de ser reconocido, del afán de controlar, para dar espacio a la voluntad de Dios. Solo cuando decides despojarte, puedes experimentar la verdadera libertad del espíritu. El orgullo ata porque siempre quiere más control, más poder, más reconocimiento. La humildad libera porque renuncia a todo eso, y se abre a recibir lo que el cielo quiera dar. No es una renuncia amarga, sino gozosa, porque entiendes que en Cristo lo has ganado todo. Cuando te humillas, no pierdes, te alineas con el corazón de Dios, y allí descubres un propósito que trasciende tus ambiciones personales. La humildad no se demuestra con frases elaboradas, sino con gestos sencillos, un perdón ofrecido, un servicio realizado en silencio, un acto de amor que nadie reconoce. Allí, en lo pequeño, se construye lo eterno. Porque Dios no busca labios que hablen de humildad, sino vidas que la encarnen. Y tal vez ese sea el mayor desafío de todos, dejar de actuar humildes para empezar a ser humildes, aunque eso signifique morir a nuestra propia imagen cada día. La verdadera humildad no te quita poder, te conecta con el poder de Dios. No es un obstáculo en tu camino, es el camino mismo hacia una vida plena en Cristo. Quien aprende a humillarse, descubre una fuerza que el mundo no entiende, porque proviene de lo alto. Al que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Esa exaltación no significa fama ni aplausos, significa caminar en la plenitud de la voluntad divina, donde nada falta porque todo descansa en el Padre. El orgullo siempre promete alturas, pero termina dejando vacío. La humildad, en cambio, te lleva a un terreno sólido, donde no necesitas probar nada, porque tu identidad está segura en Dios. Allí ya no importa quién te reconozca o quién te ignore, porque tu mirada está fija en la eternidad. Esa es la victoria secreta de los que caminan en humildad, no dependen de los hombres, dependen del cielo. Hoy quiero dejarte un reto espiritual, haz de la humildad tu oración diaria. Pídele al Señor que te enseñe a doblar tu corazón, a servir cuando nadie aplauda, a rendir tu voluntad con gozo.
No hay vida cristiana auténtica sin humildad, porque solo en la rendición florece la verdadera grandeza. El mundo aplaude a los que se imponen, pero el cielo honra a los que se postran. Y la pregunta queda en lo profundo de tu alma. ¿Te atreverás a dejar atrás la falsa modestia, a vencer el orgullo, y a caminar como Cristo, que siendo Señor de todo eligió ser siervo de todos?